Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias de esta semana son tremendas. Por ejemplo, hablaremos de que TikTok está destronando a Facebook e Instagram y que además la red social china se está fijando en Snapchat para dar más seguridad a los anunciantes. También hablaremos de que Twitter no quiere habilitar el botón para editar tweets o que Facebook ha cancelado sus planes para incluir publicidad en WhatsApp. Por otro lado, ya son 4 millones de empresas las que se anuncian ya en las stories de Instagram y Facebook. Por cierto, Instagram ya permite enviar mensajes directos desde su web y ha incorporado nuevos efectos a su app Boomerang. Además, las páginas de LinkedIn ya pueden hacer vídeos en directo y YouTube ha añadido 6 filtros para ordenar los vídeos. Y por último, hablaremos que los influencers hombres cobran más que las mujeres. Vamos, unas noticias muy chulas. Y ya ves, si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! TikTok destrona Facebook e Instagram. Pues sí, curioso, y es que el interés que sobre todo las generaciones más jóvenes han demostrado por esta red social ha permitido que TikTok supere a sus rivales en diferentes aspectos. Y no tanto los que se relacionan con el volumen de suscriptores, sino los que hablan del tiempo que los usuarios destinan a dicho servicio, donde TikTok destaca frente a sus rivales. Aparte, un reciente informe entregado por Sensor Tower indica que TikTok ha superado a Facebook e Instagram para convertirse en la segunda red social más descargada en Estados Unidos. Y es que con más de 700 millones de descargas y 130 millones de usuarios en todo el mundo, la app de los clips de 15 segundos se ubica solo por debajo de WhatsApp en este ranking. TikTok se fija en Snapchat para dar más seguridad a los anunciantes. Y más de TikTok, y es que la red social quiere implementar espacios seguros para que los grandes anunciantes consideren a la red social china como una alternativa a Facebook. Y es que la red social de moda es un revuelto de vídeos de todo tipo, sin ningún orden ni concierto aparente. Y claro, esto puede echar para atrás a algunos anunciantes, que no quieren que se les relacione con según qué contenido. Por ejemplo, para las marcas más family friendly, aparecer al lado de vídeos violentos puede ser todo un dolor de cabeza. Y es por ello que TikTok estaría sopesando crear un feed de vídeos seleccionado por editores. Según informa el Financial Times, TikTok buscaría en este movimiento atraer las inversiones publicitarias de las marcas grandes, las más importantes, y para ello se habría fijado en el apartado Descubrir de Snapchat. Allí aparecen creadores de contenido original en formato vídeo, además de perfiles verificados de marcas y famosos. Un lugar seguro donde no se encuentren vídeos que puedan considerar delicados desde las marcas. Y es que Snapchat en 2015 decidió dar un aspecto de revista a ese apartado. Es lo más parecido a un escaparate para los creadores, y según datos de la propia compañía, el rendimiento ha sido excelente. Concretamente, Snapchat tendría más de 100 canales en la pestaña Descubrir con una audiencia mensual de 10 millones y un incremento del 40% en el tiempo de visualización, lo que se traduce en anuncios más caros y más beneficios para la compañía. Y nada, que a TikTok le ha molado y parece que lo va a implementar en poco tiempo. Twitter no quiere habilitar el botón para editar tweets. El anhelado botón para editar tweets con el que sueñan muchos usuarios de Twitter no será realidad. Y es que el CEO de Twitter, Jack Dorsey, ha vuelto a negar la posibilidad de esta función. Y ha sido muy directo, la respuesta es no. Y lo ha dicho en una entrevista en la que respondía a las preguntas de los internautas. La verdad es que Twitter siempre ha tirado balones fuera cuando se le pedía el botón de editar tweets, o respondían que estaban investigando el problema o que lo estaban considerando profundamente, o directamente daban largas. Pero ahora el creador de la red ha sido súper claro. No tendremos botón para editar los tweets, mientras que otras redes sociales como Facebook o Instagram sí que permiten editar las publicaciones y modificar el texto tantas veces como queramos. Pero en Twitter esa opción no es posible. ¿Será siempre así? Pues parece que sí. Facebook cancela sus planes para incluir publicidad en WhatsApp. Según The Wall Street Journal, la multinacional estadounidense ha cancelado sus planes para incluir espacios publicitarios en la popular aplicación de mensajería que tiene en su propiedad, WhatsApp. Facebook no ha confirmado ni desmentido la información, y la verdad es que no se espera que lo haga, puesto
que tampoco llegaron a confirmar nunca la existencia de planes para incluir anuncios en la plataforma. Aún así, el rotativo neoyorquino aseguró que los avances de Facebook para vender espacios publicitarios fue uno de los motivos principales que llevaron a los creadores de la aplicación, Brian Acton y Jan Koum, a abandonar la firma en 2017 y 2018 respectivamente, apenas unos años después de ser adquiridos por la empresa de Mark Zuckerberg en el lejano 2014. Y es que según la información publicada, WhatsApp había llegado a tener un equipo dedicado en exclusiva a estudiar la mejor forma para integrar anuncios en el servicio. Pero supuestamente ese equipo habría sido suprimido en los últimos meses. ¿Qué os parece? 4 millones de empresas anuncian ya en las stories de Instagram y Facebook. Cada vez más empresas emplean las historias de Instagram y Facebook como anunciantes, algo que según un informe de Social Bakers genera más interacción que leer un post. Actualmente, las historias de Instagram y Facebook representan el 10,3% de los ingresos totales de la compañía. Por otra parte, como os hemos ido contando en el canal, Facebook ha participado en el CES 2020, la feria electrónica que concentra las innovaciones más importantes del futuro. Y allí el propio Facebook ha destacado el crecimiento de las stories de Instagram y Facebook. Y es que según la red social, 4 millones de empresas ya muestran sus anuncios y campañas publicitarias en las stories, lo que supone un incremento de 1 millón de compañías en solo 8 meses. ¡Tremendo! Instagram ya permite enviar mensajes directo en su versión web. Instagram sigue introduciendo novedades y funciones, y la última afecta a la versión web de la aplicación. Y es que según ha anunciado la propia red social, que es propiedad, como sabéis, de Facebook, a partir de ya, un reducido grupo de usuarios podrá acceder a sus mensajes privados desde la página web de Instagram. Así, a pesar de tratarse de una aplicación pensada para móviles, Instagram cuenta con una versión para web, aunque esta no cuenta con todas las funciones de la app para smartphones. Sin embargo, poco a poco, Instagram ha ido introduciendo facilidades para usar la app desde un ordenador. En este sentido, el último paso es la incorporación de los DM, los mensajes directos, que hasta ahora solo estaban disponibles para el móvil. Y ahora veremos cuándo tardan en hacerlo extensible a todos los usuarios. Instagram incorpora nuevos efectos en Boomerang. La gran eclosión de TikTok, como hemos visto, ha obligado a Instagram a ponerse las pilas y actualizarse, para así evitar la fuga de usuarios a otras aplicaciones. Y las últimas novedades que ha introducido afectan a Boomerang, el creador de vídeos en bucle que la red social creó hace 5 años. Según ha avanzado el digital TechCrunch, Instagram ha introducido una serie de nuevas opciones en la aplicación. Unas nuevas funciones en Boomerang que en esencia permitirán editar y retocar estos breves bucles de vídeo. Así, a partir de ahora, los usuarios de Boomerang podrán agregar nuevos efectos como la reducción de la velocidad, el desenfoque o el rebobinado rápido, aparte de poder recortar su longitud. Las páginas de LinkedIn ya pueden hacer vídeos en directo. La red social empresarial estrena 3 nuevas características para facilitar el uso de las páginas de empresa. Hasta ahora, LinkedIn permite mostrar contenido multimedia como fotos y vídeos, pero pronto la red social dará la opción de hacer directos. Y se trata de un nuevo formato para la firma que otras compañías similares llevan años explotando. Pero esta retransmisión en directo no son las únicas novedades que recibirán pronto las empresas, ya que también tendrán nuevas formas de conseguir seguidores. Y es que se activarán también otras 2 opciones adicionales que tendrán que ver con el uso y la interacción de la página con el resto del mundo. Lo curioso es que son opciones que su competidora Facebook lleva usando hace años, pero que ahora ha visto útiles para sí misma. La primera tiene que ver con las invitaciones de seguimiento de LinkedIn. Como te puedes imaginar, ahora los administradores de una página pueden enviar solicitudes a sus contactos de primer grado, los más cercanos. Pero para evitar el spam masivo, la firma ha limitado las invitaciones a 50 personas por día y ha implementado una función que impide a los usuarios recibir estas notificaciones si no quieren. La otra nueva función de LinkedIn tiene que ver con las publicaciones en la página. De esta manera, se puede elegir si es uno de los administradores el que escribe un post o lo hace en nombre de la compañía. Y así se sabrá quién está detrás de los mensajes. Me parece muy interesante todo. YouTube añade 6 filtros para ordenar los vídeos en iOS. YouTube ha añadido en su aplicación para iOS nuevos botones que facilitan filtrar los contenidos y encontrar fácilmente los vídeos de los canales a los que tú sigues. Los nuevos botones se muestran a modo de carrusel y se encuentran ubicados debajo de las historias de los usuarios. Estos botones son 6 y cada uno sirve para lo siguiente. Está Todos, que es el filtro predeterminado y muestra todos los vídeos de los canales en donde el usuario está suscrito, desde el más reciente hasta el más antiguo, que como veis este tema no ha cambiado.
Está la opción Hoy, que al pulsarlo muestra los vídeos publicados durante las últimas 24 horas. Otro botón es Continuar viendo, que muestra los vídeos que el usuario ha comenzado a ver, pero que, por determinada circunstancia, no los ha culminado. Otra opción es No observados, que es un filtro que muestra la lista de vídeos que el usuario aún no ha podido mirar. También está Live, que refleja la lista de vídeos mostrados en el formato en vivo y los estrenos de YouTube. Mensajes, un filtro donde no hay vídeos, solo hay publicaciones o comentarios de otros usuarios suscritos a los canales al que el usuario sigue. Y también se encuentra al final el botón de configuraciones, que no es un filtro pero cuenta con funciones para personalizar la cuenta del usuario. Mola, ¿no? Los influencers hombres cobran más que las mujeres. La diferencia en salarios entre hombres y mujeres también se refleja en el mundo digital y no solo entre los profesionales, sino también entre influencers. Así lo informa un estudio elaborado por Hype Auditor tras encuestar a 1.600 personas influyentes ubicadas en más de 40 países. Por cierto, según Hype Auditor, existe un 50,5% de influencers femeninas y 49,5% de influencers masculinos en Instagram. Pues bien, esta brecha salarial pasa del 7% al 125% dependiendo si se trata de grandes influencers o microinfluencers y también dependiendo de la acción a llevar a cabo. Por ejemplo, en los influencers con más de 1 millón de seguidores, la brecha es del 25%. Es decir, los hombres cobran de media $9.090 y las mujeres $7.274 por post. Que no está nada mal, oye. Sin embargo, la separación más abismal se da en la categoría de influencer con 20.000 y 100.000 seguidores con hasta un 125% de diferencia. En otras palabras, las damas perciben hasta $499 y los caballeros hasta $1.122. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os han parecido todas estas noticias? ¿Hay alguna que te guste más que otra? Me lo puedes decir en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.